Muy buenas chicos y bienvenidos de nuevo al canal. Y hoy os traigo la pregunta que con más diferencia me hacéis. Es una pregunta que me llega prácticamente cada día y es: Miquel, ¿con qué baraja empiezo a hacer magia? Es una pregunta que ya contesté hace un año y pico, pero aún así creo que es interesante volver a retomarla y enfocarla por otro camino, porque si veis el vídeo hace un año y pico hablo mucho del significado que tiene que tener esa primera baraja. Voy a pasar a enumerarte esas dos barajas que yo te recomiendo si estás empezando. Y sí, lo has adivinado, la primera que te recomiendo es una Bicycle normal y corriente, una estándar, aunque esta no es estándar, o sea, no lo pone en la caja, pero el acabado es de estándar. Recomiendo esta baraja porque es económicamente asequible y sobre todo porque para el precio que tiene mucha calidad y el deslizamiento, la durabilidad son bastante aceptables. De hecho, en cuanto a calidad-precio, para mí es de mis barajas top. El acabado de la Bicycle es un acabado Air Cushion, que es un acabado que la textura es ligeramente rugosa y eso permite que, como sabéis, entre cierta cantidad de aire entre carta y eso permite un deslizamiento realmente interesante de la baraja. Y es que la segunda baraja que te recomiendo si estás empezando no contiene este acabado, sino que es totalmente distinta en ese sentido y es la Aviator. Recomiendo la Aviator para empezar porque es una baraja muy diferente a una Bicycle en cuanto a acabado y creo que si estás empezando es interesante que sepas distinguir entre un acabado Air Cushion y un acabado Smooth, que sería exactamente el acabado de esta Aviator. El acabado Smooth, como sabéis, es un acabado totalmente liso y curiosamente la baraja Aviator, a pesar de ese precio tan bajo, porque es más bajo el precio que el de la Bicycle, y a pesar de ese acabado que no es Air Cushion, dura muchísimo. Con el tiempo, los meses y los años vas a empezar a notar la diferencia de los acabados y entonces sí que te recomiendo que te pases a mi baraja favorita para magia, que como sabéis es una Bicycle, que no es una estándar normal y corriente, sino que es una Gold Seal, cuyo acabado es ligeramente distinto al de una Bicycle normal y corriente, dura mucho más, es un acabado más, no sé, más mola más. O sea, esta baraja es la mejor sin duda para magia y de hecho te estaré dejando el enlace donde hablo larga y tendidamente. Paso a enumerar otras barajas que también están muy guapas y son muy apreciadas por magos para empezar a hacer magia, y es que la primera sería la Tally-Ho. La Tally-Ho es una baraja que a mí también me mola muchísimo, es una baraja que además va fenomenal para Cardistry, tiene un acabado ligeramente distinto al de la Bicycle y por eso mola, porque es distinto pero se parece, o sea, es complicado de explicar y solo cuando la tienes en mano lo puedes distinguir. Y otra baraja muy apreciada por magos es la Fournier, aunque tengo que decir, y lo digo claramente, Fournier, tú antes volabas. Y es que la baraja Fournier ha perdido muchísimo conforme han pasado los años y aunque mantiene esa esencia de ese acabado desconocido por ese spray que se aplica en la fórmula de la receta secreta, para mí ha perdido mucho en cuanto al stock y en cuanto al corte, y hacer una faro con una Fournier, cosa que antes era la Fournier la mejor baraja para hacer faros, ahora es como misión imposible. Y sí chicos, os voy a dar un consejo extra, y es que no os obsesionéis con las barajas de cartas, porque no tiene absolutamente nada que ver la magia que tú haces con el tipo de baraja que usas. O sea, yo conozco grandes magos que hacen magia con una Bicycle, o sea, es que no tiene absolutamente nada que ver. No confundáis cosas. Una cosa es que te molen las barajas para coleccionar o porque aprecies el acabado, pero otra cosa bien distinta es la magia que tú hagas, y para la magia que tú hagas no te compliques la vida, porque te vale cualquier baraja. Para lo único que te van a servir obsesionar con barajas especialmente caras o con acabados extraños es para que se te desvíe el rumbo de tu magia y para que quizá te obsesiones tanto por las barajas que pierdas la esencia de por qué practicas magia, algo que tú como mago no debes perder jamás. Deja de gastarte dinero en barajas, deja de obsesionarte con barajas diferentes. Y sí, lo estoy diciendo yo, que en mi canal hago reviews raras y como sabéis me encantan las barajas, pero quiero que entendáis, y lo quiero quizá destacar y por eso lo menciono, que las barajas no son tan importantes en tu camino como mago. Coge esa baraja Aviator de $1 y pico y apréciala por lo que es, un objeto ordinario, porque recordar, y no lo olvidéis nunca, que los magos utilizamos una baraja de cartas para hacer magia al público, porque la baraja de cartas es un objeto percibido por el público como un objeto ordinario, un objeto que ellos tienen en casa. Así que no te olvides que la cartomagia es eso, una magia especialmente bonita porque hace lo imposible con lo ordinario, y que fue precisamente esa sencillez, esa normalidad la que nos enamoró al principio de empezar nuestro camino mágico. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. No te olvides dejar tu pulgar arriba en este vídeo porque te aseguro
que me anima muchísimo más de lo que te estás imaginando en este momento para seguir trayéndoos contenido a este canal. Soy Miquel Román y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, a ver si sale. Casi.